Y ahora le aprecio mucho al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por contestarme el teléfono, doctor López-Gatell. A ver, yo creo que el primer consejo sería apagar los WhatsApp, ¿no? Los chats. Sí. ¿Sí? Déjeme hacerle una primera pregunta. Yo sé que... ¿Por qué la gente está comprando papel de baño por el coronavirus? ¿Hay alguna explicación que yo no alcanzo a ver, a entender o a descubrir? Dice que la pregunta es muy importante porque nos lleva a una respuesta clave para el buen manejo de una epidemia. Y la respuesta es el miedo. El miedo es una reacción natural de los seres humanos cuando es una reacción ante algo, un riesgo real o un riesgo tangible, es el miedo. Cuando es una percepción en donde se distorsiona en cierta manera, ya sea la magnitud del tamaño del riesgo o la manifestación del riesgo, pues es un fenómeno de ansiedad que nos mantiene con una expectativa de que tenemos que hacer algo para protegernos, y con una expectativa sobredimensionada de que no hay cosas por hacer. Pero a ver, entonces, yo entiendo, doctor, que puedan comprar alcohol, gel, pero lo del papel de baño no le he buscado y no me da por dónde, ¿sí? Sí, no hay una lógica directa, pero en general lo que puede ocurrir, y en algunos países, sobre todo los que han empezado a tomar medidas extremas, más recientemente, ya hemos documentado fenómenos de compras de pánico, y se hacían los anaqueles y demás, cuando no existe una razón para ello. Ahora, aquí efectivamente contribuye a ese pánico que siempre hemos declarado que estamos conscientes que es una reacción natural, legítima, esperable, de defensa. Aquí estamos hechos los seres humanos, que tenemos mecanismos de protección que incluyen este estado de alerta que se puede exacerbar, se puede exaltar cuando existe una amenaza existente o percibida, o lo que percibimos de la amenaza existente. Y empiezan fenómenos de atesoramiento, literalmente, ante una percepción que no necesariamente pasó por la mente, por el intelecto, no es necesariamente una decisión racional de atesorar insumos que percibimos pueden ser necesarios ante un posible momento de escasez. ¿Por qué hacemos referencia a este fenómeno? Que además está bien estudiado, también está bien estudiado que las malas noticias se propagan más rápidamente y más largamente en distancias mayores, porque conscientes de que es un fenómeno natural que nos ocurre a los seres humanos, nos interesa mucho que la desinformación, ese mismo fenómeno induce, o que a veces la propensión a decir noticias catastróficas induce, no distorsione la percepción que está basada en la evidencia directa sobre esta epidemia. Y aquí hago un brevísimo resumen. Hemos dicho desde el inicio, es importante que todos y todas sepamos la verdad, como se puede documentar con los mecanismos técnicos, científicos de la salud pública, de la vigilancia epidemiológica. Existe una epidemia por una enfermedad nueva, pero esta enfermedad nueva ya la hemos podido conocer a lo largo de todas estas semanas desde que empezó la epidemia en China, y podemos identificar que lo que va a ocurrir es que 80% de las personas con esa enfermedad nueva, el COVID, de la enfermedad asociada con el nuevo coronavirus, van a tener una infección leve, posiblemente imperceptible. 15% van a tener una enfermedad perceptible, pero leve, que se va a caracterizar por fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, estornudos, malestar general, y eso va a durar 7 a 14 días. Y 5% pueden llegar a tener una enfermedad avanzada que requiera hospitalización. ¿Quiénes son esas personas? Son los adultos mayores, las personas adultas mayores, los niños menores de 5 años, las personas que padecen enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes y cáncer, inmunosupresión por distintas causas, el uso de ciertos medicamentos o infección avanzada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, lo que esto lleva, tener esta información, es una poderosa herramienta para identificar qué podemos hacer.
Eso era lo que le iba a preguntar, doctor López-Gatell, porque básicamente, primero, ya sé que me lo acaba de decir, pero me lo puede repetir. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé yo si tengo el coronavirus? Sí, qué bueno que me hace la pregunta. Uno puede primero sospechar que tiene el coronavirus si uno es una persona que en los últimos 14 días estuvo físicamente en alguno de los países donde hay transmisión comunitaria sostenida. En este momento son 10, es básicamente la región de Europa Occidental, y persisten todavía Corea, en cierta medida todavía Japón. China, por ejemplo, en este momento ya no es un elemento de riesgo significativo porque está en franco descenso de su epidemia. Entonces, estos países, el antecedente de haber estado ahí, o bien el antecedente de haber estado conviviendo de manera directa con una persona que provino de ahí, puede ser una persona que nos visitó, que vivía en Europa, en uno de estos países, y ha estado aquí. También Estados Unidos, ahorita lo consideramos, particularmente en el estado de Nueva York, el estado de California y el estado de Washington, porque es donde hay transmisión comunitaria activa. Otras partes de Estados Unidos, en este momento, todavía no tienen transmisión activa y por lo tanto no necesariamente representan un elemento de riesgo. Ahora, este es el antecedente. Sí. Los síntomas. Sí. Fiebre, generalmente mayor de 38 grados, pero puede ser un menor. Dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, estornudos, moqueo, sensación de debilidad general y dolor de músculos y huesos y articulaciones. Estos síntomas, dicho sea de paso, son indistinguibles de la influenza. Sí. Y la combinación del antecedente del viaje o de la convivencia con una persona proveniente de estos países, más los síntomas característicos, ya hace que se considere a la persona un caso sospechoso de coronavirus. Bien. Ahora, cuando uno cree que es sospechoso de coronavirus, ¿qué tengo que hacer si ya soy sospechoso? Yo tengo todos estos síntomas que acaba de decir. ¿Qué tengo que hacer? Perfecto. Aquí vamos a distinguir a dos grupos de personas. Las personas con alto riesgo de complicarse, que tienen que hacer ciertas cosas que en este momento voy a decir, y las personas con bajo o muy bajo riesgo de complicarse. ¿Cuáles son unas y otras? Exacto. Las personas con bajo riesgo de complicarse son personas jóvenes, es decir, menor de 60 años, y que tampoco son niños, mayor de 5 años, que no son, si son mujeres, y que no están embarazadas, que no padecen enfermedades crónicas de los pulmones, del corazón, diabetes, cáncer o alguna alteración del sistema inmune que disminuye el sistema inmune, la capacidad del sistema inmune. Esas personas lo que pueden y deben hacer es mantener la calma y no necesariamente acudir a consulta médica, porque lo más probable es que van a tener una enfermedad de corta duración, 7 a 10 días, que se va a caracterizar por los síntomas que mencioné y se va a resolver espontáneamente. O sea, ¿no hacer nada? Tomar agua, mantener una buena alimentación, mantener reposo, y una parte importantísima que no es útil para el organismo afectado, para la persona, pero es imprescindible para proteger a la comunidad, que empieza con la familia, con los amigos, y es mantenerse en resguardo en casa, deseablemente durante 14 días. Aislado. Ahora, no tiene que ser un aislamiento absoluto de que cierro la puerta de mi cuarto y no salgo ni al baño, ¿no? Es evitar el contacto cercano con otros. Puedo, por ejemplo, en la casa, cambiar mi turno de alimentación, y ni modo, no me siento a la mesa con la familia durante esos 10 días. Pero puedo compartir la misma cocina, puedo compartir el mismo jardín, pero preferentemente no estar físicamente a una distancia de menor a 1 metro, desde luego no abrazar, no besar y demás, porque lo que hay que evitar es la transmisión por la vía respiratoria. Y fuera de casa, pues no ir al trabajo, no ir a la escuela, no ir a las fiestas que me inviten, no ir a un restaurante, no ir a un bar, no ir a un cine, no ir a un teatro, etcétera, para evitar propagar la enfermedad. Esto es para los jóvenes, para los antros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, exacto, antros, discotecas, centros de baile, etcétera,
evitar cualquier congregación pública. Cine también, misma, el cine. Sí, exacto, y la misa dominical. Gimnasios, que hay mucha gente, y yo creo que es más riesgoso un gimnasio, ¿no? O baños públicos y esas cosas. Exacto. La vía de transmisión determina cuál es el mecanismo de precaución. La manera de transmitirse es a través de la respiración. Y entonces, si toso, canto, hablo, voy a soltar aerosoles de las secreciones respiratorias o gotas de saliva, que puede ser que de manera directa sean respiradas por la persona que se puede contagiar, o las gotas de saliva caen en superficies, mesas, escritorios de trabajo, etcétera, y permanecen ahí durante varios minutos, suficientes para que alguien después toque esa superficie y al tocar se lleve después las partículas virales a través de ojos, nariz o boca. Sí recomienda el uso de tapabocas para quien esté enfermo. Efectivamente, para quien esté enfermo, no para quien teme contagiarse. Sí. Para el que teme contagiarse no le va a servir, para quien está enfermo es una manera de que no propague el virus hacia otros. Sí. Entonces, bien, este es grupo que dice usted que en 14 días se va a curar pues en automático, ¿no? Exactamente. El sistema inmune, el sistema de defensas del organismo va a estar combatiendo al virus. De hecho, la fiebre misma es una manifestación de ese combate, y al final va a ganar el sistema inmune. Ahora, nada más dígame, doctor López-Gatell, para estas personas que se van a curar, pues que el mismo cuerpo las va a curar, dice usted tomar agua, pero ¿ninguna medicina? No hay necesidad de medicina alguna, pero además no existe una medicina específica para matar al virus. Sí, eso sí, pero me refiero, no sé, algo para la tos, algo para la gripe, algo para la garganta. ¿Cómo no? Eso sí, definitivamente, para que no tenga una molestia durante un periodo de estos 7 a 10 días, puede tomar los medicamentos para la fiebre, paracetamol, ibuprofeno, los distintos medicamentos de uso común para la fiebre, en caso de fiebre. Si estamos en el tercer día y ya no hay fiebre, y ya no me tomo el medicamento, y no pasa nada, porque los medicamentos van dirigidos a los síntomas. Ahora, esto, ahora con el nuevo call center que anunció que va a haber, ¿no hay algún modo de que quienes se sientan con esa enfermedad, y al sentir con la enfermedad, pues aunque con todo respeto, yo respeto sus conocimientos de epidemiólogo y todo esto, pero pues pues ese es un diagnóstico, pero pues uno se siente que se muere. Claro. No hay ningún call center, pero para que pueda hablar uno con alguien y que le digan, no, mira, llévatela así, oye, pero es que ya no aguanto la garganta, no pide esta medicina, oye, pero la tos, no puedo dormir, pues tómate esto, la fiebre que me decía, pues tómate lo otro, en fin. ¿Cómo no? Esa comunicación, porque esto de que yo en 10 días ya me curo, pues no sé, doctor. ¿Cómo no? Comprendo, y qué bueno que expresa usted eso, porque seguramente representa el sentir de personas, no solo los que ya han estado padeciendo ya sea esta enfermedad, que son estos 15 personas, sino incluso personas que han tenido catarros comunes, infecciones por virus sincicial respiratorio, por los varios cientos de virus que circulan en esta temporada, influenza misma, que estamos saliendo apenas de la temporada de influenza, y han tenido estos síntomas, y hoy al tenerlos, pues legítimamente tienen estas inquietudes. Sí, efectivamente tenemos un centro de atención, el número es 800-0040. Doctor, subsecretario López-Gatell, con todo respeto, ese no lo contestan, es imposible. Justo a eso es a lo que voy. A eso voy, a explicar para qué sirve y para qué no sirve, y qué cosas no deberíamos esperar que están ahí, y además qué cosas no necesitamos si somos capaces de mantener la calma y entender la magnitud real del peligro, y vemos que es un peligro que no es tan grande como hemos percibido, porque estamos expuestos a noticias internacionales, estamos expuestos a una serie de ideas sobre lo que está pasando.
Este servicio es de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Entonces, veamos para qué sí sirve y destaquemos para qué no tenemos por qué esperar que sirva. Sí sirve para poder tener una consulta con seres humanos, y no son cualquier seres humanos, son médicos que están en entrenamiento de epidemiología, que son médicos ya graduados, que pueden dar asesoría para evaluar si los síntomas corresponden con una situación que pudiera complicarse. Esto particularmente para el otro grupo que no terminamos de describir. Sí, ya lo vamos con él. Pero exactamente. Ahora. Pero básicamente lo podemos resumir que es justamente el complemento. Las personas mayores de 65 años, menores de 5 años, desde luego quien hablaría serían los papás, la mamá, no los niños, y las personas que tuvieran estas enfermedades crónicas, pulmonar, cardíaca, diabetes, inmunosupresión, etcétera. Entonces, sí, esas otras personas, sí es muy importante que no se confíen, sobre todo los adultos mayores, porque sí está descrito por la experiencia ya vivida durante estos un poquito más de 2 meses de la epidemia del nuevo coronavirus, estas otras personas sí tienen una mayor probabilidad de complicarse. Entonces, este servicio, lo que estamos logrando es canalizar, hacer lo que se llama triage en los servicios de urgencia, que es decir, cuál es el nivel de prioridad y si debe uno ir a una atención médica o no, y tranquilizar a la persona y decir, mira, no pasa nada, tu riesgo es bajo, te puedes sentir un poco mal, tómate el medicamento sintomático que no necesita receta y que son de uso común, paracetamol, ibuprofeno, etcétera, y si tuvieras este y este síntomas, entonces sí habría que actuar. Ahora, pero estos, doctor, ¿uno llama para que lo vengan a ver o qué bueno, hay que ir para que lo vean? No, sí, pero qué bueno que me hace esta pregunta. En las últimas 48 horas circuló una falsa noticia, no sé desde luego quién la generó, pero estuvo circulando en redes, en WhatsApp, en Twitter, etcétera, una ficha de información que ponía este número de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y decía, llame a este número y le van a ir a tomar muestras a su casa. Destaco que esto es falso, no está contemplado que eso ocurra, porque sería innecesario, primero, segundo, inviable. Y este número ayuda a tener estas consultas. Pero le insisto, doctor López-Gatell, ese número está permanentemente ocupado, no contestan, por eso van a crear este call center, ¿no? No, precisamente lo que le estoy diciendo es importante, porque la razón por la que no contestan es porque el número se saturó. Sí, eso sí lo entiendo. Sí, exacto. Entonces, ahora quiero destacar qué alternativas existen antes de llamar a este número. A ver, ¿no? Entonces, hemos puesto a disposición, ya desde hace varias semanas, está activo desde la 3ª semana de enero, un sitio web, un portal web, que es de muy fácil acceso y es del gobierno mexicano, coronavirus. Le doy la liga, es www.gov.mx/coronavirus. Pues me parece bien, primero me parece una expresión de inteligencia hacerlo sencillo, ¿sí? Muy sencillo, exacto. Entonces volvemos directamente gov.mx/coronavirus. Coronavirus. Y lo que va a ver usted es que aparece un portal que tiene 2 partes de información, una de carácter técnico y claramente especificada para personal de salud, y otra de público en general. Sí. Si ve la liga de público en general, hay una extensa colección de materiales de información, empezando por la descripción que hace la página que se despliega, donde explica qué es el coronavirus, cuáles son los síntomas, cuáles son los riesgos, cuáles son los elementos que no deben preocupar, cuáles serían las acciones que se tienen que emprender en términos de salud, de higiene, de atención, de prevención de los contagios. Y hay una serie de otros documentos, por ejemplo... Ya entré, aquí lo tengo, ¿sí? Eso mismo. El de mitos y realidades, ahí tenemos, y este lo vamos alimentando conforme detectamos nuevas ideas que pudieran no ser verdaderas. Y entonces es una fichita que dice mito, comer ajos me quita la no, sí, bueno, ¿no? etcétera. Sí. Entonces
Si logramos que la población conozca esta información y antes de levantar el teléfono y marcar el número 800, la enorme mayoría use como primera opción esta información, ya no necesita preguntarle al número. Sí. En este número, en esta unidad de inteligencia, no es una consulta médica telefónica, no es su propósito dar consulta telefónica, tampoco dar consulta a domicilio. El propósito es informar al público preferentemente de aquellas preguntas que después de haber leído estos materiales pudieran quedar, Sí. o bien una situación verdaderamente apremiante que requiriera orientar al público sobre qué hacer. Bien, nada más. Tampoco es un número de emergencias, quiero Sí. decirlo. Ahora, O sea, no es Sí. sustituto de llamar a una ambulancia si una persona está en riesgo de tener una afección grave o está en riesgo su vida. por eso, entonces, doctor Hugo López-Gatell, yo tengo 73 años. Perfecto. Yo tengo todos los síntomas que me dice. ¿Qué hago? Correcto. Si usted se hace primero la pregunta, estuve en los últimos 15 días, las últimas 2 semanas, en Sí, Italia, sí España, estuve. ¿verdad? Sí estuve Perfecto. fuera, en Nueva York. Perfecto. Si usted estuvo fuera de Nueva York en los últimos 15 días, tiene esos síntomas y tiene 73 años, Sí. a usted le recomiendo llamar a este número para pedir orientación donde podría atenderse para que lo valorara. Si la respuesta es, y eso también puede ser una pregunta que uno mismo se haga, yo tengo mi médico privado en el hospital fulano de tal, Sí. pero ya conozco, y esa es la información que estoy dando en este momento, que una persona de 73 años puede tener mayor probabilidad, no quiere decir que necesariamente va a ocurrir, pero tiene mayor probabilidad de complicarse. Conviene que haga la cita con su médico y que le valore y le puede decir, pasa nada, mantengámonos en contacto, y si empiezas a tener dificultad para respirar, eso sí se convierte en una situación urgente. Si no tienes dificultad para respirar, sigue en casa, y también es probable que, Bien. es decir, es 95% probable que en 7 a 10 días ya te sientas mejor. Bien. Mantente ¿Y reposo. quienes no tienen médico particular? Quienes no tienen médico particular, depende de dónde viven, pueden ir a las más de 27,000 unidades de salud del sector público. Si son afiliados o derechohabientes del IMSS, a las del IMSS. Si son del ISSSTE, van a las del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, etcétera. Pero, por Si no ejemplo, tienen afiliación. ¿y los que estaban en el Seguro Popular que ya no hay, dónde van? Todos los que estaban en el Seguro Popular y los que no estaban registrados en el Seguro Popular, pero no son derechohabientes de la Seguridad Social, pueden ir a los, insisto, más de 25,000 centros de salud o bien hospitales generales de su localidad. Oiga, doctor, ¿tienen suficientes, doctor López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, ¿tienen suficientes pruebas para, no sé cómo decirle, para testear a la gente, aunque sea un anglicismo que me chocan, sí? Exacto. ¿Hay suficientes pruebas para equipos, pues, kits para hacer la prueba? Sí los hay. En este momento el uso, aquí aprovecho la pregunta también para comentar algo que el público pudiera tener una expectativa diferente a la realidad. No es una prueba de uso clínico. ¿Eso qué quiere decir? Que no se necesita la prueba para decidir cómo manejar médicamente a la persona enferma. Le pongo un ejemplo vivencial. Ayer tuve una conversación con una persona que tenía un viaje reciente a Los Ángeles, California, y que por el criterio de edad estaba en las poblaciones de posible riesgo. Pero en este caso, la persona con quien hablé tenía en las últimas 4 días los síntomas generales leves, pero en el último día, en las últimas 24 horas, había percibido dificultad para respirar. Y mi recomendación, en este caso la persona suele ir a un hospital privado, eran las 11, casi las 12 de la noche, le dije, sí le recomiendo ir a el hospital privado. La persona lo que me dijo es que ya fui y no me hacen la prueba. Y lo que le expliqué es, usted no necesita ir al hospital para que le hagan la prueba. Lo que necesita es a una valoración médica, porque la dificultad respiratoria que está presentando, está respirando muy agitado, siente que le falta el aire,
lo que puede es ser una manifestación temprana de que se está complicando con neumonía, con neumonitis, como se llama la inflamación pulmonar causada por los virus. Ahora, doctor, ¿me deja poner un corte y seguimos? Ahora, ¿me aguanta tantitito? ¿Los hospitales privados están recibiendo a personas que creen que tienen coronavirus? Sí, hemos tenido, y es precisamente en parte este fenómeno del temor. La gente, porque escucha que hay coronavirus en el mundo, porque sabe que en México hay 15 casos, porque probablemente hay casos indetectados que están contribuyendo como infecciones asintomáticas a parte de la transmisión en todo el mundo. Entonces la gente siente que el estornudo común que te hubiera tenido en cualquier momento puede ser una manifestación de coronavirus. La tos que hubiera tenido en cualquier otro momento puede ser una manifestación de coronavirus. Y lo que recomendamos es hacerse estas dos sencillas preguntas: si existe este antecedente de viaje o de convivencia con alguien que viajó a los países con transmisión comunitaria y los síntomas aparecieron recientemente y son estos: tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, entonces sí puede haber la sospecha de este coronavirus. Ahora, Ahora, con la sospecha del coronavirus, ¿qué hace uno? Eso. Lo que hay que hacer es, si no se tiene una situación de riesgo de complicar, la edad avanzada, la edad corta, la mujer embarazada, siempre voy a enfatizar a la mujer embarazada, porque suele minimizarse el peligro que corre una mujer embarazada. Y déjenme detener aquí un segundo para explicar, porque casi he tenido pocas oportunidades de decir la razón biológica. Dígame. El sistema inmune, el sistema de defensas contra las infecciones que tiene una persona, una mujer, cuando se embaraza, disminuye su potencia, vamos a llamarle, su capacidad, su eficiencia, y esto es por una razón evolutiva, en donde para que el embarazo pueda sostenerse, continuar, y que no haya anticuerpos de la mamá contra el feto, entonces se deprime el sistema inmune temporalmente durante el embarazo. Eso es algo que ocurre ¿Durante todo el embarazo? Generalmente durante todo el embarazo, y esto ocurre en todas las especies animales, y es una condición evolutiva que tiene milenios desde que apareció en todas las especies animales. No quiere decir que la mujer embarazada corre graves peligros de complicarse de cualquier cosa, pero ciertas infecciones, particularmente las causadas por virus, que en una situación de no embarazo, o en un hombre, o en una persona de cualquier otra edad, sería algo irrelevante, algo trivial, algo sin importancia, en la mujer embarazada puede ser de cuidado. Entonces mencionaré 3 enfermedades que se conoce pueden ser de mayor peligro en la mujer embarazada. Venga. La influenza, la varicela, y en este caso estamos asumiendo, aunque todavía no hay una demostración científica específicamente sobre el coronavirus, porque ha pasado muy poquito tiempo como para que haya estos estudios, estamos asumiendo que el coronavirus también podría, en la mujer embarazada, tener mayor posibilidad de que se presentara con la enfermedad más grave, ¿no? Bien. Yo me insisten en la pregunta que le hago, y que pues le quiero insistir. La persona que ya tenga, que sienta todos los síntomas del coronavirus, que reúna los elementos de mayor de 70 años, de tener la deficiencia que me decía, respiratoria, pulmonar, cancerígena, de VIH, estas personas, ¿qué hacen? ¿Qué hago, pues, doctor? Perdón que le vuelva a preguntar, pero para que quede muy claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy al médico? Este número de verdad que no contesta nunca, este número, para que me digan, prácticamente está bloqueado, ¿sí? ¿Qué hago, doctor López-Gatell? Nada más dígame qué hago y qué acepta la gente que se pueda sentir así. Lo que puede hacer y debe hacer es considerar, no es necesariamente una urgencia, hasta la figura que está describiendo usted de manera muy clara, hasta ese momento no hay ninguna urgencia médica de ir a la atención. Hasta eso que está describiendo, los síntomas leves, más la edad, más el antecedente de viaje. Pero
por el hecho de tener la edad o la inmunodepresión, por las condiciones ya mencionadas, como existe mayor posibilidad de que se complique, es recomendable que tenga una evaluación médica. Entonces vamos a poner un escenario posiblemente referencial. Son las 12 de la noche del día que empieza la fiebre, el viaje a los sitios de posible exposición a coronavirus ocurrió en los últimos 5 días y la persona tiene 82 años y es diabética. Y son las 12 de la noche. Pero la persona no tiene dificultad para respirar, ni le duele el pecho, ni tiene somnolencia importante, que son 3 signos. Somnolencia es que se está quedando dormido, claro, a las 12 de la noche cualquiera se queda dormido, pero son 3 de los signos que se llaman de alerta o de alarma sobre la complicación de una infección respiratoria. Si la persona no tiene este tipo de cosas, que pase la noche tranquilo y que a la mañana siguiente vaya a una unidad de salud. Unidad de salud es una clínica, un centro de salud, es un hospital, y vaya a pedir consulta, como lo haría ordinariamente para cualquier otra molestia. Si la persona suele usar servicios privados, pues es un hospital o una clínica o su médico privado. Si la persona es afiliada de la Seguridad Social, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, es la clínica, la unidad de medicina familiar que le corresponde. Si la persona no tiene ni derechohabiencia ni suele ir a médicos privados, es de manera automática lo equivalente a derechohabiente de todas las unidades de las Secretarías de Salud de los estados, y puede ir libremente al centro de salud y ahí será atendido, un médico le va a revisar, va a valorar si tiene o no manifestaciones de que se está complicando. Si no se está complicando, le va a decir regrese a casa, manténgase atento y si hay alguna complicación puede regresar. Bien. Si no siente que tenga una complicación, nos mantenemos atentos, lo veo en 5 días y vemos que evolucione bien, etcétera. Ahora, un elemento importante para la protección de las personas alrededor. Desde el momento en que una persona con estos antecedentes de viaje o de convivencia con alguien que vino a México proveniente de estos lugares, desde el momento en que presentara los síntomas, debe asumir que es probable que tenga el coronavirus. Y entonces, mantenerse en el menor contacto posible con otros. Menor contacto simplemente quiere decir guardar una distancia de más de 1 metro, 1,5 metros, usar un cubrebocas, la persona enferma, no los familiares, usar un cubrebocas normal. Si no tiene un cubrebocas, se puede poner una pañoleta, una mascada, un paliacate, es decir, tampoco tiene que ser específicamente el cubrebocas, y lavarse las manos frecuentemente. Si va a tener un estornudo, hacerlo protegiéndose nariz y boca, pues con un pañuelo desechable o estornudando en el ángulo del codo, y desde luego no salir de casa a ningún evento público, la boda, la kermés, la fiesta, el bautizo, porque si la persona efectivamente tuviera el coronavirus, lo va a estar propagando. Bien, aquí me preguntan en Twitter, doctor López-Gatell, ¿por qué mueren personas por el COVID-19? ¿Qué no hicieron o qué sí hicieron? ¿Por qué? Correcto. Sí, ¿qué provocó que murieran? ¿Qué no hicieron bien o tenían que morir ya? Sí, eso es algo muy importante, me parece una excelente pregunta. El virus, el coronavirus nuevo, al igual que otros virus, por ejemplo la influenza, daña las células del aparato respiratorio. El aparato respiratorio es todos los conductos que están desde la nariz y la boca hasta el último rincón de los pulmones, que acaba en unos pequeños saquitos microscópicos que son los que precisamente hacen la función respiratoria. Meten oxígeno hacia la sangre y sacan de la sangre dióxido de carbono. Esa parte de los pulmones puede dañarse por efecto directo del virus. El virus se multiplica, se replica en el interior de las células de los pulmones, las destruye y causa que se inflame el tejido pulmonar. Al inflamarse el tejido pulmonar, se deposita líquido inflamatorio, que es agua con proteínas, una sustancia que le llamamos linfa, y eso obstruye los espacios donde normalmente existe el aire y no se puede hacer este intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Por esta razón, cuando existe este daño pulmonar en el reducido número de personas que se pueden complicar, entonces se puede necesitar hospitalización y
sustitución de la función respiratoria con estas máquinas que se llaman ventiladores mecánicos y se necesita mantener a la persona con este apoyo respiratorio. Todavía cabe la posibilidad, desde luego, que durante algunos días que puede durar la hospitalización con este apoyo respiratorio, empiece a ceder la inflamación de los pulmones. ¿O no? La persona, exacto, veamos primero el escenario positivo, que es también todavía dentro de los que son graves, la mayoría de los casos. El escenario positivo tiene que estar varios días en hospitalización, posiblemente en una terapia intensiva, con este ventilador mecánico, y la parte positiva que ocurre en la mayoría de aquellos que son graves es que se va recuperando progresivamente el tejido pulmonar, empieza a poder volver a respirar y entonces se le quita el respirador y en un momento dado se va de alta. Doctor, y en un porcentaje menor no se recupera la capacidad del pulmón o de los pulmones, puede haber sobreinfecciones por bacterias y eso puede ser lo que finalmente lleve a la muerte en una proporción pequeña de quienes padecen esta enfermedad. Doctor, es que tengo preguntas, nada más le voy a hacer la última, por ver si me permite. ¿Cuándo será el momento adecuado para implementar medidas más estrictas como han hecho otros países? Que yo sé que estos otros países como España, Suiza, sobre todo Italia, no, pues tienen otras condiciones de muerte, sobre lo del caso de Italia, que es terrible. Ya hoy la OMS declaró que Europa, que tiene 5,000 muertes, es el principal foco del coronavirus. ¿Cuándo en México se piensa empezar a aplicar medidas, ya lo hizo Estados Unidos, de eventos masivos, de prohibir eventos masivos o posponerlos? ¿Sí? ¿Cómo no? Qué bueno que me hace esa pregunta. México está aproximadamente un mes después del momento de infección o del momento de entrada del virus, comparado con Estados Unidos, que tuvo su primer caso detectado el 25 de enero, o Europa Occidental, que lo tuvo alrededor de los primeros días de febrero. México tuvo su primer caso el 27 de febrero, entonces estamos un mes después. La situación que está viviendo en este momento México, que es el escenario 1, la situación donde apenas llegó el virus, es la situación que tuvo Europa Occidental hace 15 o 20 días. Por lo tanto, las acciones que estamos tomando nosotros ahora son parecidas a las que en su momento tomaron estos otros países. O sea que dentro de 15 o 20 días vamos a estar nosotros como ellos. No necesariamente en esta intensidad de transmisión, pero sí es muy importante que la población sepa que dentro de 15 o 20 días vamos a empezar a tener un incremento, un aumento bastante más acelerado del número de casos, y nosotros, de hecho, es hasta cierto punto una gran oportunidad de ser como país, un país que tiene un retraso en el inicio del virus, porque nosotros nos vamos a poder anticipar justamente más o menos unos 15 días con las medidas que Europa Occidental y Estados Unidos tomaron después, solo hasta el momento en que había transmisión. De hecho, varias de estas medidas las hemos ido poniendo progresivamente. Por ejemplo, llevamos 72 horas desde que aumentamos la intensidad de la vigilancia epidemiológica en los aeropuertos. La gente ha tenido esta referencia de llegué y no me dijeron nada. Las personas que vienen de los 10 países con transmisión activa hoy están siendo tamizadas. Eso quiere decir, se les toma la temperatura, se les interroga sobre si tienen fiebre o alguno de los síntomas, y esto está ocurriendo en los aeropuertos internacionales donde llegan vuelos de esos países. Las escuelas van a incorporar, esto lo vamos a explicar a detalle hoy en la noche, van a empezar a incorporar su filtro escolar. Ahorita es irrelevante, hoy es viernes, y tenemos festivo el lunes, pero el martes van a empezar a incorporar su filtro escolar. El filtro es un mecanismo con el que podemos identificar tempranamente un niño que pudiera tener, niño o joven, depende del grado escolar, que pudiera tener síntomas, fiebre, tos, etcétera, y entonces es mejor que se quede en casa. Lo mismo pasa con los trabajos, y en su momento las medidas que son más intensas y que tienen consecuencias sociales y económicas, como la cancelación de eventos públicos, también ya la empezamos a incorporar paulatinamente. Se canceló el tianguis turístico por una acción voluntaria de los propios empresarios. La Feria de San Marcos. La Feria de San Marcos está vamos a llamarle vigilancia, porque aquí el punto crítico es el balance
de proteger la salud, que es la prioridad, pero también de las consecuencias económicas y sociales que puede tener el cancelar un evento de este tamaño. Sí. Insisto, lo que vamos es gradualmente tomando las decisiones de acuerdo a unos criterios generales que vamos a anunciar con todo detalle el próximo martes. Bueno, ¿le parece bien, doctor, que hablemos el martes? Me parece bien. Y yo sé que anda con todo esto encima, pero yo creo que es muy importante tener, porque debe decir que se explica muy claro, ¿sí? Con mucho gusto, Joaquín, aprecio la oportunidad y me interesa que su audiencia, que es muy amplia, conozca esto en voz directa. Gracias, doctor, le mando un abrazo y hasta el martes. Gracias, nos vemos pronto. Claro que sí, muchas gracias, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.